Siguiendo con la idea de que lo que queremos entender es, lo que queremos es identificar neuronas del sistema nervioso particulares que nos permitan entender un poco cómo son esos circuitos neuronales. Uno puede tener un ratón transgénico que expresa GFP, como lo veníamos diciendo, ¿sí? Uno lo agarró, tiene su ratón transgénico, lo compró muy probablemente, y lo que nos permiten es ver un poco también, lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es un poco que vean esa complejidad del sistema nervioso, de manera más directa, ¿sí? Que no solo se las cuente en palabras. Y lo que están viendo acá es básicamente este ratón transgénico que se llama Taiwan GFP, que son neuronas excitatorias, tiene un promotor, el promotor se llama Taiwan, y esas neuronas están expresando GFP, y son solo un subtipo de neuronas, ¿sí? No son todas las neuronas del cerebro, pero ahí están viendo, estas son neuronas de la corteza, y por abajo había neuronas del hipocampo. Entonces, básicamente, nos permite ver la anatomía, las proyecciones, miren acá están un montón de axones. Eso es un poco lo que te permite observar esta técnica de usar ratones transgénicos y la utilización de GFP como manera de visualizar neuronas. Ahora, ratones transgénicos como este hay de todas las variantes que uno quiera. Hay, por ejemplo, variantes que permiten ver las neuronas GABAérgicas, variantes que permiten ver las neuronas glicinérgicas, variantes que permiten ver el progenitor neuronal que dio origen a esas neuronas en verde también. Por ejemplo, acá. Este es un ejemplo de justamente eso. Hay por ejemplo, un factor de transcripción que se expresa en el desarrollo que es PTF1-alfa. No nos importa, pero básicamente uno puede tener un ratón transgénico que se exprese GFP en esas neuronas, y eso es un poco lo que ven acá, las neuronas que se ven acá. Ahora, como verán, no es solo una subpoblación de neuronas en todo, esto es una vista dorsal del cerebro de ratón, y esto es una vista ventral del cerebro de ratón, y lo que ven es que casi un tercio del cerebro tiene neuronas PTF, no le puedo decir en español, PTF1-alfa. Entonces, o sea, nos da una especificidad, sabemos que esas neuronas se originaron de estos progenitores neurales, algo en común tienen, son todas GABAérgicas, por ejemplo, pero de nuevo, son muchas neuronas que caen dentro de este grupo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si en vez de, por ejemplo, o sea, ¿cómo puedo yo jugar un poco más, no? Hasta ahora estamos hablando de que tenemos un transgénico que expresa una proteína verde fluorescente en un subgrupo de neuronas, con diferentes promotores que hace que esas neuronas entonces sean distintas. ¿Qué pasa si yo ahora quiero un ratón rojo? ¿O qué pasa si yo quiero ahora otro factor de transcripción? Bueno, eso implicaría que yo me compre un nuevo ratón transgénico, que mande a hacer un nuevo ratón transgénico. Entonces, para cada cosa que yo quiera hacer con las miles de variables que hay millones de factores de transcripción, distintos tipos de neuronas, sería infinito. Uno debería tener, y lo hay muchísimos ratones transgénicos, pero bueno, básicamente para reducir un poco esas variables uno puede empezar a jugar con otro sistema, que es el sistema de expresión condicional. Y ahora les voy a explicar un poco por qué y cómo. El sistema CRE-LOXP básicamente CRE es una enzima que, de nuevo, es una recombinasa, ¿sí? Que también se pega al ADN y modifica, corta y pega. Por eso es recombinasa. Entonces, ¿en dónde? Se pega de manera específica en el ADN en unas regiones que se llaman LOXP, que están representadas en rojo. Y lo divertido es que depende de cómo están orientadas esas regiones LOXP, es lo que va a ser la enzima. Si la región LOXP están mirando hacia el mismo lado, esto es como una flecha que es la orientación de esa región, la enzima CRE hace un loop en el ADN, tiene cierta homología, ¿no? Se aparean, y eso hace que la enzima después corte, y ahora saque este pedazo de ADN. Entonces, uno puede, básicamente con el sistema CRE-LOXP, sacar una parte del ADN específica, ¿sí? Así uno podría generar, por ejemplo, un knockout. Si las regiones LOXP están opuestas, ¿sí? Una mira para acá y la otra mira para el otro lado, o sea, están invertidas,
Lo que hace, también va a lograr, la recombinasa siempre hace lo mismo, quiere aparear esas dos hebras, pero ahora la orientación del ADN queda distinta, y lo que hace es invertir el gen. Entonces uno puede hacer que, si de esta manera se expresaba, ahora para allá no se expresa. El tema es que, como la recombinasa sigue ahí, esto va a seguir switchando, ¿no? Va a pasar, va a invertirse y reinvertirse millones de veces. Esto básicamente no es estable. Entonces, se usa básicamente de esta manera, para sacar una parte del ADN. No hay solamente esta propiedad, esta recombinasa CRE, reconoce sitios LOXP. Hay otras recombinasas que también se conocen. Por ejemplo, la flipasa es otra recombinasa que lo que tiene de diferente con CRE es que reconoce otra secuencia de ADN que se llama FRT. Entonces, dependiendo de qué secuencia uno pone en el ADN, qué recombinasa va a usar y la especificidad. ¿Cómo puedo usar yo esto para hacer, por ejemplo, un knocking condicional? Yo quiero expresar un gen de manera condicional. En vez de, hasta ahora, si yo tenía un promotor, el promotor de Taiwán, el GFP se expresaba en todas las neuronas que tuviera el promotor de Taiwán, ¿sí? Ahora yo quiero controlar la expresión de ese gen en función de la presencia de la enzima CRE. La enzima CRE no está en el organismo, así que uno se la pone. Entonces uno lo que puede hacer es generar ahora un ratón transgénico que tiene CRE en las neuronas, en la población de neuronas que uno quiere estudiar. Volvamos a Taiwán porque así seguimos con el mismo ejemplo. Y lo que tengo ahora es un segundo ratón transgénico que tiene mi gen de interés, que no se expresa porque tiene adelante un cassette stop. Entonces lo que yo hago es flanquear, o rodear, ponerle al lado de ese cassette stop sitios LOXP. De manera tal que cuando CRE esté en la misma célula que esto, se genere ese loop, se saca todo este cassette, y ahora el gen de interés se puede expresar. Entonces, esto me permite expresar de manera condicional, se dice dependiente de CRE, un gen de interés. Y a nivel trabajo con ratones, lo que me permite es tener mayor versatilidad. En vez de tener un ratón transgénico que me exprese Taiwan GFP y otro ratón transgénico que me exprese Taiwan RFP y otro ratón transgénico que sea Taiwan y el gen que yo quiera, y así infinito, con infinitas herramientas, yo tengo un ratón Taiwan CRE, que lo puedo cruzar con un ratón LOX-Top-LOX, GFP, RFP o cualquier otro gen. Entonces me reduce la combinación, ¿sí? Yo acá tengo con 6 ratones transgénicos, tengo todas las posibilidades, ¿no? Que ejemplifico acá. Si las hiciera sin esta estructura condicional, necesitaría 9 líneas de ratones transgénicos, ¿sí? Cada una de estas multiplicada por esta. Entonces, básicamente, es eso. De alguna manera esto reduce la cantidad de ratones transgénicos que uno necesita, porque los empieza a combinar entre ellos. Y uno puede jugar un poco más. No solo sirve para esto este sistema CRE-LOXP, sino que también nos permite hacer knockouts condicionales, ¿sí? Hasta ahora, si yo sacaba, con el método transgénico anterior, si yo saco un gen, lo saco en todas las células de todo el organismo. Si mi gen era muy importante, muy probablemente ese animal ni siquiera viva. Entonces, a veces es relevante estudiar algo que sea tejido específico, por ejemplo, en el caso de que el gen sea letal. O también, en el caso del sistema nervioso, es muy importante, si uno quiere estudiar la función de un gen, no modificar el resto del circuito, porque entonces lo que uno puede deducir de la función de ese gen es muy limitado, porque está afectando demasiadas neuronas. Entonces, básicamente la idea es la misma, solo que ahora el gen que yo quiero noquear es el que está rodeado por los sitios LOXP. Entonces tengo un ratón CRE, que se expresa CRE en un subtipo de neuronas de mi interés, Taiwan, excitatorias, inhibitorias, PTF1-alfa, las que yo quiera, y lo cruzo con otro ratón que tiene LOXP, gen que quiero floxear, LOXP. Se llama gen floxeado, ¿sí? Y entonces cuando cruzo,
solamente se va a escindir mi gen de interés, se va a noquear mi gen de interés en las neuronas que expresaban CRE. En este caso pusieron, después de este gen, pusieron un gen de GFP que me permite ver, o sea, que solo se va a expresar si se noqueó el gen, básicamente, porque antes acá tenía una región stop. Entonces, cuando todo esto se escinda, yo, por un lado, noqueo mi gen de interés, y por otro lado, veo cuáles son las neuronas noqueadas con GFP. Entonces, la estrategia de usar un sistema CRE-LOXP me permite dos cosas, básicamente: tener knockouts, tejido específica, y tener herramientas combinables para poder estudiar los circuitos neuronales. Y de esas hay muchísimas, ¿sí? Básicamente acá les pongo muy resumidamente, pero básicamente puedo estudiar las neuronas glutamatérgicas. O sea, tengo ratones transgénicos que expresan CRE en neuronas glutamatérgicas, diseñados de esta manera, ¿no? CRE, o sea, hay un promotor que yo sé que es un promotor de neuronas glutamatérgicas de tipo 1, y yo le puse a ese ratón transgénico en su región UTR 3' no codificante una región IRES, CRE, entonces el CRE se va a expresar solo en esas neuronas sin alterar la expresión del gen glutamatérgico. Entonces no estoy modificando las neuronas negativamente, digamos, no las estoy mutando, pero sí logro tener la expresión de CRE muy controlada por ese promotor, muy bien controlada por ese promotor. Entonces puedo estudiar neuronas glutamatérgicas, puedo estudiar neuronas GABAérgicas, puedo estudiar glicinérgicas, dopaminérgicas, todas las modulatorias también están. Hay ratones transgénicos y que expresan CRE, y también hay ratones transgénicos de todos los progenitores neurales que se describieron hasta ahora. Entonces es una batería de ratones transgénicos infinita para trabajar. Ahora bien, con los ejemplos que yo les di, fíjense, con el ratón Taiwan GFP, con el ratón PTF1-alpha, siempre había muchas neuronas GFP, ¿sí? Mismo si yo usara el sistema CRE cruzado con la GFP floxeada, eso no me cambiaría la especificidad. Siempre seguirían siendo muchas neuronas en diferentes regiones del cerebro. Entonces, ¿cómo hago para lograr ser más específico? Si yo les digo que es tan importante entender quién se conecta con quién, que yo no puedo estudiar la función del sistema nervioso si afecto la corteza y el hipocampo al mismo tiempo. La corteza tiene una función, el hipocampo tiene otra, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para ser más específico? Una ventaja que tiene trabajar en ratones, que no la tiene trabajar en moscas, es que uno puede hacer inyecciones locales, ¿sí? Uno puede acceder a núcleos específicos del cerebro. Esto es porque uno puede usar a los huesos del cerebro como guía, ¿sí? Uno puede decir, yo me muevo tantos milímetros, o micrones para un lado y para el otro de este huesito, y hay un atlas que me dice dónde está cada región región anatómica del cerebro del ratón, ¿sí? Entonces, si yo quiero inyectar esta región, yo sé que me tengo que mover de la línea media para acá, para abajo, tantos milímetros, lateral y dorsoventral, digamos, las 3 coordenadas para yo poder acceder al núcleo que yo quiero estudiar. Bien. Entonces, si yo pudiera inyectar GFP en mis neuronas, de esta manera yo podría verlas, y ver solamente las del núcleo que estoy inyectando. Bueno, inyectar GFP es una cosa, es un poco difícil, hay que modificarla genéticamente. Entonces, para modificarla genéticamente, de manera localizada, esas neuronas, uno puede usar como estrategia vectores virales. Lo que uno hace es, a un virus, ahora les voy a contar bien en detalle, pero básicamente modifica ese virus para que ahora me exprese el gen que yo quiero, por ejemplo, GFP. Entonces, ese virus, naturalmente, porque tiene un tropismo por neuronas, si yo lo inyecto en esta región de acá, va a encontrar su receptor, se va a endocitar,
se va a ir al núcleo y va a hacer lo que todo virus hace, que es sacarse la cápside y expresarse y tratar de generar más virus en general. Pero ahora vamos a ver cómo modificamos el virus para que no me haga nada malo en las células, sino que simplemente exprese el transgen que yo quiera. Entonces, básicamente, los virus en sí, varios virus, los que no son tóxicos particularmente, se pueden usar como vectores, ¿no? Para la transducción, para la modificación de las neuronas. En general hay virus de diferentes tipos. Hay virus que tienen el genoma del virus en sí, o sea, el virus está formado por un genoma, por una cápside proteica, y a veces está formado por una acá, ¿bien? Una membrana que lo envuelve, ¿sí? Eso es variable, hay virus envueltos y virus no envueltos, pero en general tienen esto, su genoma adentro, algunas proteínas que necesita para funcionar, y una cápside viral que es proteica. Ese genoma puede ser de ADN o de ARN, los de ARN son más complicados de trabajar, y estas, bueno, pueden ser envueltos o no. Ahora bien, diferentes virus básicamente tienen diferentes, por ejemplo, hay virus del herpes, uno sabe que mata las neuronas, ¿sí? Cuando uno tiene un herpes en la boca, por ejemplo, se empieza a abrir la boca, o sea, ese virus se está multiplicando y está matando las neuronas, y uno no quiere las neuronas. En el caso de la boca ya no son neuronas, pasó de las neuronas a la boca, pero es un virus de transmisión neuronal que se va propagando, pero es tóxico. Entonces uno lo que quiere es encontrar un virus o modificar ese virus para que no mate las neuronas. Entonces, el virus, justamente por eso, uno de los virus más usados, y que creo que es el único que les voy a hablar yo hoy, es el virus adeno asociado. El virus adeno asociado, o AAV, como su nombre lo indica, es un virus que está asociado a un adenovirus, a otro virus. Entonces, por sí mismo es un virus que no es replicativo por sí mismo. Si este virus, si un AAV, se mete dentro de una célula, por sí solo no va a poder generar más virus, ¿sí? El virus en sí, su objetivo en la vida es reproducirse, es lo único, básicamente lo único que hace. Entonces, como todo organismo. Entonces, lo bueno que tiene este virus es que en realidad necesita otro virus más, o sea que necesita que esa célula esté infectada por otro adenovirus para poder replicarse. La otra ventaja que tiene el virus AAV es que el virus el virus entonces se pega a su receptor, se va a desencapsidar, ¿sí? Es un virus, el virus AAV no es un virus envuelto, es un virus que solo tiene cápside proteica. Entonces el receptor en la célula está reconociendo alguna de esas proteínas en su cápside. Eso genera endocitosis, eso pasa por un endosoma, se libera, el virus se desencapsida, sale de esa cápside proteica, va al núcleo, y en el núcleo lo que empieza a hacer, si es que esa célula está infectada por otro adenovirus, se puede empezar a replicar. O sea, hacer más copias de su ADN, producir más proteínas para generar más virus. Ese ADN, en algunos casos, algunos virus, se integra en el genoma de la célula que está infectada. Y eso a veces es negativo, porque como se inserta muy generalmente de manera aleatoria, puede modificar, puede mutar sin querer a una célula. El virus AAV en particular tiene como ventaja que principalmente, perder el mouse, se queda como un episoma, ¿sí? Básicamente el genoma del virus se queda como una especie de plasmidito adentro de la célula, y cuando ese virus, como ese virus se quiere replicar, genera cada vez más copias de ese episoma, ¿sí? Entonces, si yo a ese virus lo modifico, o sea, el virus del AAV tiene, o sea, una estructura súper simple, ¿sí? Tiene básicamente dos genes con codificación múltiple, pero básicamente dos genes. Un gen que codifica para la proteína de la cápside, y un gen que codifica para proteínas que son necesarias para la replicación del virus. Esto es el genoma del virus, es ADN y tiene estos genes. Y tienen la particularidad de que están rodeados o flanqueados por una región que se llama ITR.
de un lado y del otro. Esta región es súper, súper importante porque cuando el virus se reensambla, se replica dentro de la célula y se reensambla, reconoce estos ITR como su genoma y lo mete dentro de la cápsida, ¿sí? Así funciona el ensamblado del virus. Entonces lo que yo hago básicamente es hacer un virus recombinante, ¿sí? Le saco todo al virus, salvo los ITRs. Todo esto a mí no me importa, no lo necesito. Y lo que puedo poner es un promotor, el que yo quiera, y un transgen, el que yo quiera, siempre y cuando se respete cierto tamaño de ese genoma, ¿sí? El virus, la única desventaja que tiene el AAV es que uno tiene que hacer un vector pequeño, digamos. Este transgen y este promotor no pueden ser enormes porque si no, no entra dentro de la cápside del virus. Entonces, el inserto tiene que tener 5 kb como máximo, si no, uno pierde mucha eficiencia, hay poco virus básicamente que se forma. Entonces, básicamente, yo puedo expresar, por ejemplo, GFP. Podría poner acá un promotor, el que yo quiera, y GFP. Y yo esto lo pongo después adentro de, produzco un virus que lo tenga, y después se lo puedo poner directamente dentro de la cabeza del ratón. No son tóxicos, como forman episomas, y pueden formar muchos episomas, entonces tiene un alto nivel de expresión, tenemos muchas copias del gen que queremos expresar. No genera respuesta inmune. La otra desventaja es que si las células se están dividiendo, como es un episoma, se va a ir diluyendo, ¿sí? Con las sucesivas divisiones. En las neuronas no es un problema, porque las neuronas en general no se dividen. Y bueno, y es muy estable. Así que esas tienen de ventaja usar virus recombinantes, el AAV como un virus recombinante. Entonces, ¿cómo se produce esto en el laboratorio? Y esto sí se puede hacer, esto lo puede hacer cualquier persona que sepa hacer un poco de biología molecular y cultivo celular. No es como hacer un transgénico, sinceramente, es mucho más simple. Entonces, lo que uno hace es, un cultivo celular para producir el virus que uno quiere. Uno, bueno, primero tiene que diseñar el genoma del virus, ¿sí? Esa construcción de qué promotor y qué gen, y eso lo tenemos que diseñar. Y eso lo ponemos adentro de un plásmido. Y después lo que hacemos es un cultivo de células que sean infectables por mi virus, o sea, transfectables en realidad, y le meto ese plásmido con el genoma a esas células. Sería esta parte, ¿sí? Yo me tengo mi transgen con los ITR, lo meto dentro de mí, lo transfecto a esas células. Pero también transfecto todo lo que le falta a este genoma, porque en general el virus podía replicarse porque tenía otras cosas, el gen de la cápsida, el gen rep, con enzimas de la replicación. Entonces, eso se las pongo con otro plásmido a esas mismas células. Y después, como yo les decía, es un virus que es un adeno asociado, necesita otras proteínas que le faltan, entonces, que esas son el constructo helper, ¿sí? Las que vendrían a ser del otro virus que necesita para replicarse. Y básicamente convierto a esta célula en una fábrica de virus. Todos estos plásmidos que transfecté empiezan a expresarse, y entonces empiezo a tener la expresión de las proteínas de la cápside, de la replicasa, y eso me empieza a generar la cápside, y la replicasa empieza a replicar este ADN, tengo múltiples copias, y entonces empieza a generar el virus. Después simplemente lo que tengo que hacer es colectar esas células, destruirlas porque el virus quedó principalmente adentro, hacer un gradiente para purificarlo, saco una bandita, y ahí tengo mi virus en un tubito. Entonces después, de vuelta, voy a inyectar ese virus en la región que a mí más me gusta, ese virus se va a incorporar a las neuronas y se va a expresar, digamos, se va a ir no se va a expresar, sino que se va a trasladar al núcleo, se le va a salir su cápside, y va a generar ese episoma, y en ese episoma vamos a tener el transgen que se expresará de la manera que yo quiera, de acuerdo al promotor y a otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero básicamente esto me permite, por ejemplo, si ese transgen es GFP, es ver las neuronas de la corteza,
del hipocampo, de donde yo quiera que haya inyectado.